y a su nombre. Vamos a ir a Romanos 5. Romanos 5. Romanos 6, disculpe. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Jesús. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Aquí Pablo está hablándole a los romanos varias cosas, ¿no? Él viene hablando haciendo este contraste entre Adán y Cristo. Y viene Pablo hablando de todas estas cosas, entonces después viene a enseñarnos sobre la gracia. Y dice que la gracia abundó cuando había muchos pecadores. Entonces parte en el comienzo del capítulo 6, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta palabra pecado está significando no algo tan simple como un pecado específico. Acá pecado está hablando de nuestra vida sin Cristo, de la vida antigua que teníamos sin Cristo. Y eso lo entendemos cuando leemos el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿Andemos en qué? En vida nueva. Y esto es lo importante, pienso yo, de todo esto que estaba hablando Pablo, que nosotros andemos en una vida nueva. Muchos se convirtieron un día al Señor, se arrepintieron tal vez de cosas que habían cometido, pero hasta el día de hoy no andan en vida nueva. Jesús dijo a Nicodemo, nosotros hablamos días atrás de esto, y Jesús en Juan 3 dice a Nicodemo, el capítulo 3 de Juan, leo en el nombre de Jesús, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. De agua y del Espíritu. Vida nueva. Esto es vida nueva. A veces nos preguntamos, oye, ¿cómo es nacer de nuevo? Jesús estaba diciendo que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Amén. O sea, nosotros estábamos en otra vida antigua, dice Jesús, pero fuimos sepultados en el bautismo, dice Pablo, y fuimos sepultados en el bautismo juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva. O sea, nosotros fuimos sepultados. ¿Qué fue sepultado en nosotros? Nuestras maneras, nuestra forma, cómo vivíamos antes. Y ahora, como Cristo resucitó y ya no muere más, así nosotros andamos en una vida nueva.
no entramos nuevamente a la vieja. La vida nueva es totalmente regulada por lo que Dios dice. O sea, que nacer de nuevo no es trasladarse, nacer de nuevo es realmente la manera en cómo andamos, cómo vivimos. Pablo dice en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 19, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, leo en el nombre de Jesús: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Ahora somos miembros ¿de qué? De la familia de Dios. O sea, que antes no éramos miembros de la familia de Dios. Claro que no lo éramos. Ahora lo somos. Y Pablo viene hablando, mira. En el versículo 17 Pablo dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y salta a decir: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Esto es como en el antiguo pacto. Israel tomó muchas cosas de manera totalmente contraria a lo que Dios decía, porque no percibía lo que Dios enseñaba. Israel se hizo a veces enemigos de extranjeros, pero Dios no rechazaba al extranjero. Dios rechazaba la práctica de las naciones extranjeras. Y este es el detalle. Por eso Dios, por lo menos en el capítulo 10 de Esdras, ahí sale, en todo ese capítulo habla de la expulsión de las mujeres extranjeras. Y entonces llega Esdras y le dice al pueblo que obedezcan, que hagan la voluntad del Señor y cumplan sus mandamientos y saquen todas esas mujeres de pueblos extraños. ¿Pero por qué era esto? Porque traían sus prácticas y las introducían al pueblo de Israel. Y Dios no le agrada eso. Pero el extranjero que viene al pueblo y se hace con las leyes del pueblo, Dios lo recibe. Así como hizo Ruth cuando estaba con Noemí. Tomó las leyes del Señor y fue recibida en el pueblo. Tanto que Jesús la incluyó en su linaje. Tremendo. ¿Sí? Aquí vemos que por medio de él, los unos a los otros, tenemos entradas, o los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces aquí vemos la figura que estaba ya representada en Israel. Cuando no tenemos a Cristo, somos extranjeros y advenedizos, pero ahora venimos a Cristo y tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nota esto, la entrada es por el espíritu. Por eso Jesús dijo: el que no nace del agua y del espíritu, porque la entrada es del espíritu. Pablo habla en Romanos 8 de que los que se guían por sus pensamientos están muertos, pero los que son guiados por el espíritu son hijos de Dios. ¿Por qué son hijos de Dios? Porque han nacido de nuevo. Es el Espíritu el que nos da el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento viene allí. Entonces, ¿cómo podemos ver esto nosotros? De acuerdo a la manera de andar, porque nosotros, los que somos de Dios, andamos según el Espíritu, lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El que es carnal, aunque haya hablado en lengua, aunque un día haya recibido esa presencia del Señor, aunque un tiempo haya andado caminando con Dios y ya hoy no lo hace, no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser guiado por el Espíritu. Y esto es importante, porque el nuevo nacimiento se trata de esto. O sea, nuevo nacimiento no es simplemente yo un día recibí el Espíritu Santo, no. Nuevo nacimiento, un niño nace y empieza a vivir una vida. Nuevo nacimiento habla porque ya no es de carne, sino del Espíritu. Y esto lo vemos en Juan 1. Juan 1, para entender un poco mejor esto. Dejen apartado allí porque ya volvemos allí. Mira esto, del versículo 11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos que nosotros somos engendrados. Engendrar es colocar. En este caso, en la matriz de la mujer, colocar ese esperma que produce el feto. Eso es engendrar. Entonces, allí va después formándose ese feto. Eso es engendrar. Nosotros fuimos engendrados por el espíritu. ¿Con cuál esperma? Pedro dice que el esperma es la palabra. La palabra. Y esto es importante para entender lo que es el nuevo nacimiento. O sea, el nuevo nacimiento no es el simple engendrar, no es el simple nacimiento, sino la vida, porque está diciendo que andemos en vida nueva. Amén. Vida nueva. Y esto tenemos que entenderlo. Ahí en Efesios donde estábamos, después que él dice en el 19, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mira esto. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Amén. O sea que ese nuevo nacimiento simplemente es para que ahora nosotros andemos con el Espíritu y para que el Espíritu viva en nosotros. Pero nota que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Va creciendo. Esta manera de Pablo explicarla acá es muy distinta a las maneras que usa en otras partes. Por lo menos aquí él está hablando de un edificio. En Efesios, más adelante, en el capítulo 4, él habla hasta que todos lleguemos a la altura, a la medida de un varón perfecto. Entonces, esto lo que habla es de este nuevo nacimiento, pero un nuevo nacimiento a vida nueva, que vamos creciendo. No es simplemente que nos engendraron un día y ahí nos quedamos, no. El niño no dura para toda la eternidad en un vientre, hay un tiempo de gestación y después que nace no dura siendo chiquito toda una vida, no, hay un tiempo para ir desplazándose en los niveles de la edad, ir creciendo y pasando las etapas. Nosotros vemos, mira, hablando un poquito más de esto, Judas en su capítulo 1, Dios es bueno y es maravilloso. Mira esto. Voy a leerlo desde el versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lazaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Aquí la palabra que voy a extraer de lo que Judas está diciendo es esto: 2 veces muerto. ¿Por qué 2 veces muerto? Sin fruto, dice Judas, llevados de aquí para allá, o sea, porque no alcanzaron, así como dice Pablo a Timoteo, dice que siempre están allí, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, o sea, siempre están aprendiendo, pero nunca conocen la verdad. 2 veces muertos, ¿por qué? Porque cuando nosotros estábamos sin Cristo, éramos extranjeros, advenedizos, Pablo también dice que estábamos muertos, pero ahora vinimos porque Cristo nos dio vida. Amén. Entonces estábamos muertos. Entonces aquellas personas un día se convirtieron a Cristo, pero ahora Judas dice 2 veces muertos, o sea, volvieron a morir porque
no alcanzaron, son sin frutos, no llegaron. Y esto es lo importante, porque la vida se trata de esto. La vida es algo que uno vive. No puede haber vida si no se vive. Hay que vivir para que haya vida. La vida son las vivencias que nosotros tenemos. Sí. No puede haber vida si uno no la vive. Entonces, es la cuestión del creyente. El creyente, cuando viene a Cristo, vive de acuerdo a lo que Cristo dice. Hoy vemos muchas maneras. Jesús ya en el tiempo mandaba a guardarse estas cosas. Le decía a sus discípulos, no sean como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Jesús decía, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja. Ahí vemos esto, de personas que se extendían los flecos y trataban de mostrar de que ellos eran santos. Y vemos también gente hablando suave y tratando en la apariencia de definir que son de Dios, pero realmente no lo son. ¿Por qué? Porque la vida no se trata de que tú, al momento que te conviertes a Cristo, todo lo que tú eras lo cancelaste. No, por eso es por fe. No puedes hacerlo, no hay tal como que en el momento Dios te tocó con una varita y tú cambiaste. No, porque cuando vemos a los discípulos de Jesús lo entendemos. Yo veo la vida de Pedro, a mí me gusta este ejemplo de Pedro para esto, porque ahí vemos que el tiempo fue lo que hizo que Pedro fuese cambiando. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo iba guiando y lo iba edificando para hacerlo un templo santo para el Señor. Esa es la vida nueva, pero es una vida que se vive. Y la palabra nos enseña la conducta que nosotros debemos de tener. Más que una conducta de apariencia, es una conducta de acción. ¿Por qué de acción? Porque a veces nosotros no queremos hacer algo, pero para Dios ese algo es bueno. Y no lo queremos hacer porque nuestro corazón no tiene esa capacidad para pensar y dirigirse hacia lo bueno, sino que tiende a lo malo. Eso lo dice Dios y no yo, en Génesis. Sí. Como no lo tenemos, nosotros no vamos a inclinarnos hacia ello, pero por obediencia nosotros lo hacemos. O sea, la obediencia es esa acción que tenemos a pesar de que queremos hacer otra cosa. ¿Se ve? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en Lucas 12, para entender un poquito estas cosas, Lucas capítulo 12, en su versículo 52. Jesús es el Señor, así es. Mira esto, vamos a leerlo del versículo 49 para traernos el contexto. Leo en el nombre de Jesús. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Amén. Aquí vemos, mira, yo estoy seguro que estas eran las enseñanzas que hacían que muchos, que eran hipócritas, se levantaran contra Jesús. Así, como dice que fuego vine a echar en la tierra. El Cristo viene para liberarnos, ¿vale? Porque no entendía. El problema, no solamente de Israel, sino del hombre, en el tiempo que estaba Jesús. ¿Cuál es el problema? El hombre sin Dios. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque esto es de Dios. Esto es de Dios. Dice aquel que invadió la casa y la casa tiene un dueño. Dice, bueno, porque aquel viene a querernos quitar la casa. Bueno, porque es el dueño de la casa. Es el dueño. Y tiene todo el derecho, porque es el dueño. Y esta es la situación. Sí. Dice acá el Señor, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Es tremendo.
enseñanzas que confrontaban a las personas en el tiempo. Allí estaba ese hombre, Jesús, enseñando estas cosas que a su entendimiento natural de las palabras que Dios les había dejado eran totalmente extrañas, porque fuego viene a echar, si Él es el Cristo no viene a salvarnos, porque no entendían. O sea, acá lo importante es el nuevo nacimiento. Jesús dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino distinción. Y empieza a decir, porque de aquí en adelante 5 en una familia están divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y sigue diciendo, hija contra el padre, nuera contra la suegra. O sea, ¿por qué en una familia iban a estar divididos? Cuando tú comienzas a leer el libro de Efesios 4, Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso a que mantengan la unidad del Espíritu. Unidad, unidad. Y aquí Jesús está diciendo que va a haber división en la familia. Esto hay que entenderlo, para entender el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, naturalmente, nacemos en una familia. ¿Es o no es? Pero ahora dice Pablo a los Efesios, en Efesios 2:19, que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Otra familia. Sí, totalmente acá vemos que es contraria una a la otra. Porque Jesús dice que estarán divididos. ¿Por qué? Porque los de Él estarán divididos contra todo el mundo. Y según la familia, todos no son de Él, hay división. Y tiene que haberla. No hay manera de no haberla. Porque si no la hay, es porque o los que están allí, todos son de Él, o los que están allí, no son de Él. No hay manera de no haber división. Cuando usted puede totalmente estar unido a alguien que no tiene a Cristo, es porque algo está mal en usted. Algo está mal. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento que nos da una dirección nueva. Aquí vemos a Cristo. ¿Por qué lo despreciaban? Porque Él tenía una naturaleza diferente y era una naturaleza celestial. Porque ahí donde leímos en el libro de Romanos, ahí habla de que Adán era terrenal y el Señor celestial. Ahora nosotros, como traímos un día la imagen del terrenal, ahora traeremos la imagen del celestial. Entonces aquí está la situación, porque ahora pertenecemos a la familia de Dios, entonces podemos entrar en esa división, que es necesaria. ¿Qué es necesario? Pablo dice, es necesario que se vean los aprobados para que así se vean también los reprobados. No hay manera, o sea, Jesús dijo, no es, el que no es conmigo, contra mí es. No hay un punto medio, no lo hay. Y esto el hombre tiene que entenderlo. Tú no puedes salvar a alguien que no tiene a Cristo si tú no llegas a este punto. Porque es como aquel que está en el agua todavía ahogándose, querer salvar a alguien que se está ahogando. Ahora el que sale a la orilla, desde la orilla puede buscar la manera de sacar al que está en el agua, pero ya está en la orilla. ¿Sí? No hay manera de tú permanecer en el mundo y creer poder salvar a otro. Tienes que salir tú del mundo para poder traer a otro. Entonces, esto es importante entenderlo, porque esta es la nueva vida. Una nueva vida que parte de ser de la familia de Dios, pero actuar como gente que es de la familia de Dios. Juan dice, en Primera de Juan, en el capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 10. ¿Estamos allí? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio,
que nos amemos unos a otros. Mira esto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan. ¿En qué se manifiestan? Bueno, hay que devolverse un poquito. Dice Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, ya es nuevo hombre, es una nueva criatura. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice Juan. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, él pone el contraste, pero dice nada más un lado, y dice todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, es del diablo. Hay gente que no le gusta esto. Hay gente que dice que uno, el cristiano, el evangélico, que uno se mete con ellos, pero es que lo que la Biblia enseña. Tal vez lo dicen y es la razón efectiva, pues. El porqué o la razón de ser es esta. Porque no conocen lo que la Biblia dice. Porque el que lo dijo fue el Señor. Y los que escucharon esto del Señor, hablaron lo que el Señor les enseñó. O sea, fue primeramente anunciada por el Señor y confirmada por los que oyeron. Es lo que dice la palabra en Hebreos 2. Sí, aquí dice que hay los del diablo y los que son de Dios. Sí, acá uno puede decir, bueno, el que no ama, ay sí, no ama, porque mira lo que me dijo. O sea, Jesús porque decía eso, no vino a traer paz y no disensión. O sea, él no amaba. Jesús es amor, porque la Biblia dice que Dios es amor, y si Jesús es Dios, Jesús es amor. Si no ama a Jesús, bueno, solamente hay que entender el contexto de lo que Juan está hablando para entender que él no se refiere a ese amor que a veces decimos, porque nos gusta es pensar con que nos alaben, nos digan palabras halagueñas, lisonjas, que eso es amor. Eso no es amor. Y aquí está diciendo, mira, porque este es el mensaje que había oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Entonces vemos que acá en el contexto nos está enseñando que el accionar es de acuerdo a los principios de Dios. Amén. O sea, pero es un accionar. No es simplemente, él le está diciendo no de palabra ni de lengua, no es un simple decir. Porque Jesús, aunque decía aquello, ellos no entendían lo que Jesús decía. Como algunos no entienden cuando uno hace la diferenciación de que el cristiano es de Dios y el que no tiene a Cristo es del diablo. Eso es bíblico, eso es la verdad. Sí, no lo entienden y se molestan, pero es que es lo que la Biblia enseña. Y nosotros un día, la Biblia nos enseña que también estuvimos bajo el maligno, que éramos también de él, pero vinimos a Cristo. Entonces esto es lo que nos hace a nosotros ser de Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que no viven de acuerdo a su carne, sino de acuerdo al Espíritu, porque esto es vida nueva. Amén. Vida nueva. Y aquí está la diferencia. Usted puede decir, bueno, muchos ahí, por lo menos en Gálatas, en la epístola a los Gálatas, Pablo habla de que Pedro estaba siendo hipócrita. Muchos pudieron ver a Pedro y, uy, mira,
siendo hipócrita y que cristiano. ¿Era cristiano Pedro o no lo era? ¿Era o no lo era? ¿Practicaba él el pecado o no lo practicaba? Rotundamente no lo practicaba. Era pecado lo que estaba haciendo, pero él no practicaba eso. ¿Y por qué? Porque practicar es estar uno siempre direccionado hacia eso. Y no era la naturaleza de Pedro. Él caía en hipocresía. Era una debilidad, pero él no era hipócrita. ¿Se ve? Hay una diferencia. Hay una diferencia. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Entonces, la vida nueva nos hace así como un niño. Usted no ve que un niño que es pequeño se va a ir con cualquier extraño, ¿no? Porque él sabe quién es su mamá, su papá, su familia. Y él va a estar allí. Él va a estar allí porque él pertenece allí. Igualmente los de la fe. Nosotros ahora actuamos de acuerdo a lo que Dios dice. Pablo dice a los Gálatas, en Gálatas 6, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: Él es fiel. Gálatas 6. ¿Estamos allí? Mira esto. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, escucha bien, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ojo, porque anda en vida nueva. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. ¿Se está viendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Porque ahora pertenecemos a la familia de la fe. Pero esa obra nunca se va a dar así si no andamos en vida nueva. Eso solo puede hacerlo gente que anda en vida nueva. Porque ahora pertenece a la familia de Dios y actúa así. ¿Por qué? Porque sabe que esa es su familia. Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Hay cosas que definen al creyente, y eso lo está diciendo Juan. El que aborrece a su hermano está en tiniebla. ¿Y qué aborrecer? ¿Qué es aborrecer? Esta palabra siempre va en este sentido cuando Juan la mayoría de las veces que Juan la usa, en amar menos. Por eso el que me aborrece a mí más que a padre, a madre, no es digno de mí. O sea, el que me aborrece, dice eso, el que me aborrece, amar menos, amar menos. Y esto es importante, porque amar menos es lo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí dice Pablo, mayormente a los de la familia de la fe. En esto se muestra que hemos nacido de nuevo, dice Juan, en que amamos a los hermanos. O sea, esto no se trata de un simple sentimiento hacia alguien. Ay, yo amo a esta persona. No, no. Se trata de que hay una diferencia en cómo dirigimos el amor. O sea, en este caso, hacia los hermanos. Hay una diferencia. Entonces, cuando nosotros no entendemos esto, no podemos entender lo que es una vida nueva. Porque una vida nueva precisamente se trata de esto, de esta manera en cómo accionamos. Cuando usted no era de Cristo, usted le gustaban las cosas que no eran de Cristo. Pero ahora usted es de Cristo y a usted le gustan las cosas que son de Cristo. Y son cuestiones sencillas, hermano. Por eso nosotros vemos el tiempo tan difícil que vivimos, que vemos que hay personas que hacen todas las cosas del mundo, pero dicen que son cristianos.
Y ellos dicen que son así porque ellos no son cristianos aburridos, porque Cristo nos hace divertidos, enseñan ellos. Yo quisiera buscar estas expresiones en la Biblia en ese sentido, mas no las consigo, porque Jesús nos da paz, nos da gozo, sí, pero Jesús no nos lleva al nivel del mundo, al contrario, Romanos dice que no nos adecuemos ni nos conformemos a este siglo, al mundo, a este tiempo. ¿Por qué? Porque son tiempos malos, dice el apóstol Pablo, que los días son malos, los tiempos son malos. ¿Por qué? Porque el mundo es contrario a Dios, dice Santiago, no os hagáis amigos del mundo, porque os constituís enemigos de Dios. Entonces, son contrarios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hay una nueva naturaleza en nosotros y queremos estar en las cosas de Dios, queremos hacer las cosas de Dios, queremos andar con los hermanos, queremos compartir la palabra con los hermanos, si con alguien queremos hablar es con un hermano, si a alguien queremos escuchar es a un hermano. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo y hay una nueva naturaleza en nosotros. Si no es así, hermano, ¿entiendes? Necesitas nacer de nuevo. Sencillo, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si no, no puedes entrar al reino de los cielos. Tienes que ser nueva criatura. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Antes tú amabas según la carne, pero ahora debes amar según el espíritu. Porque el amor que es verdadero es del espíritu. Jesús dijo, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es una abominación. ¿Por qué? Porque el amor del hombre nunca va a ser amor en verdad. El amor de Dios es verdadero, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que nadie se pierda, sino que todos vivan eternamente. Uy, eso es amor, sí es amor, y bastante amor. Es como no es como aquellos que te dicen, bueno, disfruta la vida porque esta es la única. ¿Qué amor es ese? O sea, que muera. ¿Qué amor es ese? Dios quiere que tú vivas por toda la eternidad. Dios no quiere que ningún alma se pierda, ninguna, sino que todos procedan al arrepentirse. Pero aquí vemos esta palabra, procedan al arrepentirse, porque sin arrepentimiento, dijo Jesús, que todos perecerán igualmente. O sea, lo que impide que alguien viva es su falta de arrepentimiento. Y nosotros tenemos que aprender a arrepentirnos para andar en vida nueva y entender la voluntad de Dios para nosotros. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Porque David dice, yo correré con los que te aman a tus atrios. David no dice, no, yo te amaré yo solo, yo sí tengo a Dios en mi casa, yo oro, leo la palabra en la casa, escucho prédicas en la casa y tengo a Dios. No funciona así. Tiene que haber una comunión porque hemos sido llamados todos en un cuerpo donde todos estamos unidos. Usted no ve estos miembros, usted no los ve unidos, cada uno por su lado, no, unidos porque están entrelazados. Mira, vamos a Efesios 4, que hablé de este texto, pero no fui a él. Mira esto. Voy a leer desde el versículo 13, Efesios 4:13, para hablar lo que dije hace un rato, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Mira esto. Dice que que siguiendo a la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Y dice que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Veamos el contraste de esto a lo que Jesús dice en Lucas
¿Cuál es el contraste? Que él dijo que iba a poner división. Pero aquí tiene que estar bien concertado y unido entre sí. O sea, que en la familia natural Jesús pone división, pero en la familia celestial, unión. Qué tremendo lo que hizo Jesús. Por eso hay tal división. Por eso, mira, es tremendo, porque cuentan que el Imperio Romano a los cristianos los quemaba, los lanzaban a los leones, se divertían con ellos. Qué tremendo. Porque odiaban tanto a un cristiano. ¿Por qué lo odiaban tanto? Por eso Juan dice, el que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, dice Juan. No nos puede escuchar. ¿Por qué? Porque no es de Dios. No es de Dios. ¿Por qué? Porque no todos vamos creciendo, pero de la cabeza, de quien todo el cuerpo, de la cabeza, que es Cristo. El que nos une es Cristo. Cristo es el que nos une. Y esta es la diferencia. Cuando usted diga que Cristo es su Señor, hermano, si usted no está unido con la iglesia, con los miembros de la iglesia, Cristo no es su Señor, para nada. Porque de Él todos nos vamos uniendo y concertándonos. Tan sencillo como eso. Y esto es lo importante al creyente. Si usted está creciendo con Cristo y sigue en las mismas juntas, en las mismas cosas, en las mismas prácticas, ¿cómo va a crecer Cristo en usted? Es imposible, es imposible. Y no puede usted ir más adelante. Para ir más adelante tiene que usted estar cada día uniéndose como Cristo quiere. Una nueva familia. Hay una nueva familia. Por eso vemos personas que a veces uno los invita a hacer cosas del Señor y no están, quieren ya irse, ¿no? Porque no tienen a Cristo, necesitan a Cristo. Que Cristo es el que nos da ese ánimo y el querer estar con gente que está con Él. Y esa es la diferencia, porque es de Él, de quien todo el cuerpo, por Él. Él es el que nos une, Él es el que nos lleva, Él es el que hace que estemos juntos. Por eso estamos solícitos en mantener la unidad del Espíritu. Yo puedo mostrarlo con ese ejemplo. Si yo me voy a aquello, divido, pero me quedé acá, por lo menos viendo la prédica, y mantuve la unidad del Espíritu. Y así en muchas áreas. Si usted sale, divide. Y esto es importante porque Dios no quería que las naciones, que por ejemplo en tiempos de Esdras, yo también dije y no leí, vamos a Esdras 10. En Esdras 10, Esdras, capítulo 10, mira esto. Versículo 10, vamos a leer desde allí, para no leer todo el capítulo. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, ustedes habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, da gloria al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Amén. Sí, esto porque era importante, o sea, Dios no era que Dios despreciara a las naciones, no, porque Jesús murió por toda la humanidad. Pero es esto, que las prácticas, las cosas que hacen son contrarias a Dios. O es que cuando nosotros vinimos a Cristo no dejamos de practicar cosas que antes hacíamos, porque no le agradan a Dios. Entonces aquí se muestra en nosotros mismos. Si nosotros no dejamos de practicarlas, no podemos serle agradable a Dios. No podemos. Por mucho que hayas dicho Jesús es el Señor, por muchas veces que te hayas bautizado, por muchas veces que te pongas a dar vuelta ahí, no puedes agradar a Dios. ¿Por qué? Porque para agradar a Dios tienes que hacer lo que Dios dice. Y Dios nos dice que salgamos de en medio de ellos y Él nos recibirá. Y Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Dice el Señor Todopoderoso. O sea, no hay manera, no puede ser. Entonces Dios no aborrece, Dios no es que no quiera el mundo, sino que Dios es contrario a sus prácticas.
Y esto es lo que algunos no entienden, que cuando nosotros nos volvemos al Señor dejamos de practicar esas cosas. Pues ahora ese es santurrón, no, sino que ahora practico lo que Dios quiere que yo practique, pues. Ando como Dios quiere que yo ande. Antes yo, un domingo, de repente estaba tomándome una cervecita, haciendo un hervido, un sancocho, y terminaba rascado. Ahora no tomo. Ahora vengo, predico la palabra, alabo al Señor y le doy gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Ahora, cuando yo hago esto, tengo paz, tengo tranquilidad y estoy seguro. A veces estaba practicando aquellas cosas y de repente una plovamentación o de repente uno se rascaba y peleaba con otro. Cosas que no eran buenas. Cosas que no eran buenas. ¿Cuántos muertos no terminan en esas cosas? ¿Cuánta gente enemistada? ¿Cuántas cosas no pasan? Porque eso es el mundo. Pero eso, aún el mundo quiere poner eso como algo sublime, pero eso es una abominación delante de Dios, porque eso no es sublime para Dios. Dios tiene cosas más grandes. Por eso algunos hoy se llaman cristianos y dicen que son divertidos, porque se acomodan a la iglesia al mundo, pero la iglesia no se puede acomodar al mundo, porque la iglesia tiene una cabeza que es Cristo Jesús. Y cuando Él vino, Él dijo, yo vine a echar fuego, yo no vine a traer paz, o sea, yo no vine acá a ponerme en paz con todo el mundo, ¿no? Aquí se va a hacer, en pocas palabras Jesús estaba diciendo esto, y el creyente lo entiende. Aquí el que quiere estar conmigo tiene que hacer lo que yo digo. Y son tremendas las palabras de Jesús. Lo que pasa es que Él era manso, humilde, y cuando hablaba usaba sus proverbios y sus palabras tan hermosas que las enseñanzas iban allí y entraban en las personas, pero cuando usted las lee, Él está diciendo, yo soy, si no crees en mí moriré y en tus pecados, así le decía. Esas eran las palabras de Jesús. Y eso era bueno para ellos, no se molestaban. ¿Quién es este? Tenemos que creer en Él si no morimos. ¿Quién es ese? El Dios Todopoderoso. Ese es el que va a venir en las nubes por su pueblo, Jesús. Y es así, entonces ahora nosotros de Él nosotros recibimos ese nutriente para ser miembros de su cuerpo y unirnos, porque ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es tremendo. Mira, para mostrarte un poco más de esto, si vamos a Primera de Timoteo, en su capítulo 5, Primera de Timoteo, capítulo 5, ¿estamos allí? Leo en el nombre de Jesús. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a la viuda, que en verdad lo es. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Pero aprendan, o sea, esos hijos de esas viudas que tienen hijos, o sea, no las pongas en las listas. Aprendan esos hijos a ser piadosos primero para con ella, con su propia familia. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que el hacer las cosas de Dios nos limitan a nosotros con nuestra familia. No, Dios no enseña eso. Dios está diciendo que en cuanto a preferencia, o sea, prefiriéndose los unos a los otros, a nosotros, mayormente a la familia de la fe. Eso está diciendo Dios. Pero nosotros, si queremos aprender las cosas de Dios, nosotros tenemos que aprender primero a honrar, a honrar. Cuando la palabra dice que el mandamiento con promesa es honrar a tu padre y a tu madre, es porque cuando tú honras a tu padre y a tu madre, estás haciendo esto que dice Pablo acá, recompensar. ¿Qué es recompensar? ¿Qué es recompensar? Bueno, Donald Trump puso una recompensa por Maduro. ¿Cuánto es? 15 millones de dólares. ¿Cuánto es? Creo que son 15 millones de dólares. Yo creo que son mucho real. ¿No? Creo que tiene que dar como $1,000.
Y es mucho todavía. Echando broma. Pero mira esto. 15, una recompensa, o sea, recompensa al que se lo lleva. O sea, que la recompensa es por algo que tú haces. Amén. Entonces Dios lo que está diciendo es que tus padres te antecedieron, te dieron a luz, te dieron vida, te cuidaron, eso. O sea, ahora tú, no es que tú les das a ellos, tú recompensas eso que ellos hicieron en un tiempo. ¿Se ve? Cuando tú recompensas, tú estás honrando. Y dice que esto es lo agradable y bueno delante de Dios. ¿Ves? Entonces, a veces pensamos que el hacer las cosas de Dios nos limitan o nos evitan algunas cosas. No, hermano. Porque allí están esos mandamientos de Dios que debemos hacer esas cosas. Y al contrario, muy al contrario, eso es lo que define quiénes somos. ¿Se ve? Nuestro nuevo nacimiento, que hemos nacido de nuevo. Igual que los niños cuando nacen de nuevo, cuando nacen por primera vez y son niños, ellos no son hombres de bien o mujeres de bien todavía, sino hasta que vayan creciendo y lleguen a ese nivel. Incluso pueden estar grandes y no ser mujeres de bien y no ser hombres de bien. O sea, que es algo que ellos tienen que aprender, igualmente nosotros en la fe. Por eso Pablo dice que andemos en vida nueva. Pablo lo que está diciendo allí, donde empezamos en Romanos, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Romanos 6, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, nosotros no podemos vivir aún en estas cosas que antes vivíamos. Ahora tenemos que vivir en las cosas de Cristo para que la gracia abunde. Y esta es la diferencia. Porque allí es donde está el poder de Dios. El poder de Dios no está cuando a ti te provocó. No, el poder de Dios está cuando tú andas en sus cosas. Él se agrada. ¿Por qué? Porque tú estás tomando de Él, de quien toma nombre, o sea, de quien da el nombre a toda familia. Es tremendo, o sea, tú tomas de Él. Cuando tú tomas de Él, es que realmente Dios se agrada. Pero cuando tú tomas de ti mismo y del mundo, Dios se desagrada. Porque Dios sabe el testimonio que Él ha dado de ti. Él ha dicho que el corazón del hombre tiende a lo malo. Y el hombre tiene que entender esto. Dios fue el que dio testimonio, no nosotros. Él lo dijo. Me arrepiento de haber hecho al hombre. Entonces, no se trata de que Dios está molesto y está amargado. No, se trata de que lo justo y lo que es injusto. Por eso dice que el que practica la justicia es de Dios. La justicia no es simplemente, ay, yo hice una buena acción, o es justo que tú le des eso porque es de Él. No, la justicia es mucho más amplia y parte de que Dios hizo todo y es justo. Jesús dijo de esta manera, yo vuelvo a Él por causa de justicia. Por causa de justicia. ¿Por qué? Porque de Él salí. Es justo que vuelva a Él. ¿Se ve? Porque soy de Él. A Él le pertenezco. Y es tremendo. O sea, Dios envía su palabra y su palabra vuelve a Él. Eso lo dice Isaías. Y no vuelve vacía. Tremendo. Tremendo Dios. O sea, Dios no se deja sin testimonio. Entonces el que atestiguó allá de quiénes somos nosotros fue Dios. Entonces si algo es verdad de cómo somos nosotros, es lo que Dios dice. Lo que Dios dice. El que se rebele contra eso no es que Dios le va a lanzar un rayo, pero ciertamente, como dice el predicador, sin embargo yo sé que le irá bien al que agrada a Dios. Y al que no le irá bien, sino que serán cortados sus días. Esto no habla necesariamente de la vida terrenal, habla de lo que les viene después de acá. Que muchos no creen en eso. Yo pienso que muchos partirán y se encontrarán con ese problemón sin poder volver atrás. Pero sí con el testimonio de que pudieron tomar otra decisión mientras estaban acá. Por eso dice el predicador que más vale un perro, pero que esté vivo, que un león muerto. O sea, nosotros podemos, claro que sí, podemos andar en nueva vida. Hoy podemos hacerlo, comenzar a andar en vida nueva. Eso es bueno, porque eso es lo que va a hacer que Dios se agrade. No el agarrar un día y ponernos religiosos, no.
Porque usted puede molestarse un día. Cuando nos molestamos, ¿quién le agrada molestarse, no? Después, ay, perdóname porque me molesté. Perdóname porque respondí como no debí. O sea, no es bueno molestarse. Pero cuando nos molestamos no es que Dios, ya no eres cristiano. No. Esas son cosas que están en nosotros. Y dice Pablo por eso en Efesios 4 que debemos estar en solícitos en mantener la unidad del Espíritu. Vamos allá. Él lo dice. Pero en el versículo 2, él dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, pero para poder guardarla, tenemos que soportarnos por eso, porque a veces, bueno, pero eso no dice que seamos o no seamos de Dios. Pero lo que sí lo dices es tu actitud. Es tu actitud. ¿Con quién te gusta andar? ¿Con quién te gusta compartir? ¿Con quién te gusta hablar y conversar? ¿Qué cosas te gustan hacer? Eso sí dice quién eres. Escucha porque eso está diciendo quién eres. Si eres de Dios o no eres de Dios. Porque el que es del diablo practica las obras del mundo. Y el que es de Dios practica las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Y esta es la diferencia. Sí. Más que, bueno, me molesté, no eres de Dios. No. Airaos, pero no pequéis. O sea, moléstate, pero no peques. Es la exaltación del Espíritu. Pero no habla de que tú seas o no seas de Dios. Tú eres de Dios cuando amas a tus hermanos, está diciendo Juan. En esto se muestra quiénes somos. Cuando nacemos de nuevo, amamos a los hermanos. Si aborrecemos a los hermanos, estamos todavía en tinieblas. O sea, hables de esto, de esa comunión, de ese accionar de nosotros, porque en el contexto lo dice. Bueno, si tu hermano te dice, tengo hambre, no tengo esto, tú anda y estate bien. No, no puedes, porque estás hablando de palabra y no de hecho. Entonces, esta es la diferencia. Cuando nosotros queremos, bueno, no, oye, voy a ir con el hermano, de repente hablamos unos textos, qué bueno, qué bueno. A veces decimos, oye, yo hablo con esta persona, pero no hablo de Dios. Pero tú has tratado de hablar de Dios con la persona. Y son cosas. Nosotros somos los que tenemos que crear. Porque es como la iglesia. La iglesia es un cuerpo, pero dice que uniéndose. Dice que concertándose. O sea, tomamos de Cristo, pero vamos uniendo y concertándonos. Pero esto uniéndonos, si nada más en la iglesia el único que cumple su ministerio es el pastor, en la iglesia siempre van a haber prédicas. Pero la iglesia no va a crecer, la iglesia no se va a avivar. ¿Por qué? Porque solamente está un ministerio operando. Y la iglesia no es un solo miembro, sino muchos allí en la iglesia, en un cuerpo. Y esta es la diferencia. Pero cuando empiezan a levantarse otros miembros y a unirse, la iglesia se va formando y va creciendo. ¿Para qué? Para irse edificando en amor. De eso es lo que habla Pablo. A veces queremos ir más allá, pero no podemos porque realmente no estamos creciendo en nosotros, que es donde tenemos que crecer primero. Tomando las decisiones correctas. O sea, Cristo te llamó a una vida nueva. Tú tienes que entender en tu mente, tú eres el que escoge lo que haces, tú eres el que escoge con quién andas, tú eres el que escoge de qué hablas. Eres tú quien lo escoge. ¿Qué haces? Tú lo escoges, más nadie. Nadie te va a obligar. El pastor te puede predicar lo que Cristo quiere, pero no te va a obligar a hacerlo. Te puede reprender un día y decírtelo, pero no te va a obligar a hacerlo. Si tú quieres seguir haciendo lo que haces, lo vas a seguir haciendo, como muchos siguen haciendo lo que hacen, a pesar de que Dios los exhorta y los corrige desde los cielos. Ellos siguen haciendo lo que hacen. Ojo, ojo. Judas dice 2 veces muerto. Y esto es preocupante. Porque nosotros podemos escoger la vida, sí, dijo Moisés. Aquí pongo 2 caminos delante de ustedes. Escojan la vida. Escojan la vida. Nosotros tenemos que escoger la vida.
porque Cristo vino a traerla. Por eso Él dijo, el que cree en mí no morirá. El que cree en mí será salvo. Aleluya. Aleluya, porque creemos, que escogemos a Él. Lo escogemos. Y esta es la diferencia, porque ahí están muchos caminos. Hay muchos caminos. Jesús habló de dos, de uno ancho y de uno angosto. ¿Cuál será el angosto? ¿Cuál será el angosto? Cristo. Cristo es el angosto. Cristo es el camino angosto. Nosotros escogemos, ¿verdad? O nos vamos por el ancho o agarramos a Cristo, que es el angosto. Él es un camino angosto, pero firme, fiel, por muy torpe, y vaya, que delante de Dios lo somos. Por muy torpe que seamos, no nos extraviaremos. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque Él nos dice, estarán seguros. Aleluya. Aleluya. Cuando disponemos para Él, porque es muy fácil. Es muy fácil. Y son cosas, lo que pasa es que algunos perdieron esa sensibilidad. Y al comienzo, cuando alguien se convierte a Cristo, ese es el primer deseo. Quiere andar con gente de fe, quiere hablar de la palabra, quiere estar en las cosas de Dios. Pero pierden esa sensibilidad en algún momento. Y no la van a recuperar si no se vuelven hacia allá. Porque es cuestión de creer y volverse. Daniel dispuso en su corazón y Dios le dio gracia. Si tú dispones, Dios también te va a dar gracia, porque Él es el mismo, Él no ha cambiado. Él es el mismo que lo hizo con Daniel. Hoy es el mismo y lo hace con nosotros. Tú dirás, no, y no puede, sí puede, su mano no se hizo más corta. Él no es Dios de cerca solamente, sino de lejos también. Él es Dios. Él es Dios, por donde lo quieras mirar, Él es Dios. Es así, nosotros tomamos la decisión. Somos nosotros. Si queremos seguir, bueno, siguen tus cosas. Por eso digo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Eso está diciendo, bueno, te voy a lanzar un rayo, ¿no? Pero, o sea, siguen tus cosas, pero vas a perder tu vida, te está diciendo Jesús. Ahora, si tú pierdes tu vida, o sea, si tú, decides la vida de Cristo, y no quiere decir, por como algunos a veces lo ven, ay, vivir una vida de sufrimiento, no. Porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, no es una vida de... Ellos sufrieron, pero ellos tenían gozo. Porque Pablo enseña a los filipenses que él aprendió a estar contento en cualquier situación que tenía. Estaba contento. Yo he escuchado testimonio de hombres que quemaban y morían cantando, alabando al Señor. Uy, qué cosa tan impresionante. Aunque uno se quiera hacer mucho el religioso, yo digo, uy Señor, qué cosa tan impresionante. Porque a veces uno está molesto y lo menos que uno se va a alegrar. Y lo que esté molesto, imagínese uno quemándose. ¿Ah? Sí se puede. Ellos algo tenían que estaban así. Sí, andaban en vida nueva. Y cuando andamos en vida nueva, Él nos da el poder para que esas cosas pasen. Es así. Es como a veces estás adorando y siente y cae la presencia del Señor. Y empieza a hablar en lengua, el Señor profetiza, hay sanidades, liberaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios en medio de nosotros. Pero eso lo produce las cosas de la vida nueva. Sí. Esto lo habla. Esto lo habla. Juan dice que vamos a ir allá a primera de Juan 3 para que veamos esto. Ahí leímos desde el 10, ¿no? Mira esto. En el versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. Permanente en él.
Y yo pienso que esto es lo más importante de la salvación. Porque las personas a veces piensan que cuando hicieron una confesión, algunos, muchos piensan esto, ya son salvos, ya van para el cielo. Pero Jesús dijo, el que permanece en mi palabra, ese será verdaderamente mi discípulo. El que perseverare hasta el fin, Mateo 24, este será salvo. Este será salvo. O sea, habla de permanencia. Ninguna condenación, Romanos 8, hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Juan 8:31 es el que dice que el que permanece en mi palabra, este es verdaderamente mi discípulo. O sea, habla de permanencia. Habla de permanencia. Entonces Juan dice, acá, el que no ama a su hermano, o sea, es homicida, el que lo aborrece. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente, vida eterna permanente en él. ¿Por qué? Porque nosotros podemos a veces empezar a adorar al Señor y empezamos a practicar las cosas de esta vida, a adorar al Señor, a humillarnos, a reconocer, y cae la presencia del Señor, porque Él es fiel, Él no falla, Él honra la fe, Él no falla. Pero ojo, al rato puedes estar apartado, hay gente que y después se pierden de la iglesia. ¿Por qué pasa eso? Porque no tienen vida eterna permanente en ellos. ¿Y por qué? Porque no andan en vida nueva. Nosotros somos los que andamos en vida nueva. Él nos da el poder para hacerlo, sí, pero la disposición es nuestra. Es así. Ve a Pablo. Pablo estaba pecando. Estaba pecando y decía que tenía la ley de Dios en su mente, pero corría al pecado. Estaba pecando. Pero hay una expresión en Pablo que dice, miserable de mí, hago lo que no quiero. Eso es la disposición de Pablo. Lo que quería, lo que deseaba. El gemir. Cuando tú gimes, como, uy, quiero hacer esto. Y uy, no se presenta una oportunidad porque es lo que quiere hacer, pero aunque presente la oportunidad lo haces. Pero Pablo no podía aplicar estas cosas. Dios le estaba enseñando algo que nos enseña a todos los creyentes. Yo lo creo y lo sé, porque lo he vivido. Dios nos enseña todas las cosas para que entendamos que no somos nosotros, es por Él. Porque Él no quiere que nadie se gloríe, es por fe. Es por fe, ¿para qué? Para que sea por gracia y no por obras. Así de sencillo. O sea, cuando Él gime, muestra su disposición de andar una vida nueva, pero no podía. Por eso salta después a decir, gracias doy a Dios por Jesucristo. O sea, su fe fue la que habló. O sea, ahora puedo andar en vida nueva. Sí, Señor, por Él. Y esta es la diferencia. Esto es lo que nos diferencia. Tan sencillo como eso. Porque ustedes creen que Pedro quería negar al Señor. No, dice que lloró amargamente. Pero también dice que el Señor rogaría por su fe. O sea que yo entiendo claramente que cuando él lloró amargamente, no fue como Judas. Judas fue y se ahorcó. Pero cuando Pedro le venían malos pensamientos, su fe no faltó. Por eso no se ahorcó. ¿Se ve? Porque lo que hizo fue tan tremendo como lo que hizo Judas. Entonces son cuestiones tremendas que nosotros tenemos que entender. O sea, nosotros podemos, sí, andemos en vida nueva, andemos. No seamos religiosos, andemos en vida nueva. Vivamos las cosas de la fe. Seamos creyentes genuinos, andemos en las cosas de la fe. Si Dios nos bendice con cosas del mundo y podemos hacer cosas del mundo, gloria a Dios. Pero démosle su lugar y digámosle, mire, el primero en nuestra vida es Cristo Jesús. Todas estas son bendiciones que Dios me da, porque Él es bueno. Pero el primero siempre va a ser Él. No seas como Israel, que te olvides quién te da el trigo y no lo puedas reconocer. Porque Israel después anhelaba ese trigo, pero el trigo no estaba. Y entendió que el que le daba el trigo era el Señor. Es así.
Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias, Señor, por habernos permitido congregar en este lugar. Gracias por los hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos. Bendecimos tu nombre. Digno eres tú, Jesús, en gran manera. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús.